Bienvenidos a relatos y leyendas de horror. Buenas noches, me llamo Lucía y soy de Guanajuato. Más precisamente, soy de la zona rural, de un pueblito que es muy poco conocido. La historia que les vengo a contar no es mía, más bien se trata de una leyenda que se cuenta en esta región. Se dice que allá por la década de los años 70, en una casita bastante buena, muy diferente a las de aquel lugar, vivía una señora que adoraba mucho hacer muñecas de trapo. Se dice que tenía muchos clientes, porque en esa época las muñecas de trapo eran un lujo y las que ella hacía eran increíbles. A esa mujer la conocían como Doña Lupe. Cuentan que esta señora más o menos tendría cerca de 40 años el día que conoció a su esposo, y su esposo también ya tenía su edad, así que no habían tenido hijos, pero como toda pareja, deseaban completar su familia con un hijo, y con la ayuda divina se dice que lo lograron. Cuentan que de ese amor nació una linda niña a la cual llamaron Rosa, a quien de cariño decían Rosita. Desafortunadamente, Rosita falleció al recibir una patada de un caballo y no lo resistió. Murió siendo una niña de apenas 4 o 5 años de edad. El padre de Rosita, sumido en el dolor por esta pérdida, decidió abandonar a Doña Lupe, y es que, aunque no había sido culpa de ella, él lo consideraba así, pues ante sus ojos, la mujer no había cuidado bien a la pequeña. Doña Lupe también se sumió en este dolor. Ella, que siempre fue una mujer creyente de Dios, ahora tenía su fe perdida. Parecía que su pequeña hija se la había llevado con ella. Después de algún tiempo, se empezó a escuchar unos rumores de que la mujer se había convertido en una bruja. Había conocido la magia a través de algunos espíritus que se le presentaron mientras vivía su luto y por la tristeza que ella emanaba. La mujer comenzó a hacer varios trabajos de magia negra, la que incluso le permitía hablar con los espíritus. Decían que por una buena cantidad de dinero hasta mataba a las personas. La gente decía que esa mujer se había convertido en una persona horrible, pero no en apariencia, sino en actitud. Varias personas en la ciudad le temían por lo que hacía, aunque otras incluso con miedo la buscaban para que hiciera sus trabajos de magia negra, y que dicho sea de paso, por las personas que contrataron sus servicios, estaban muy bien hechas. Pero también contaban que así como hacía maldad, también hacía trabajos de sanación, pero todo esto lo hacía en nombre del maligno. Nada parecía quitarle el dolor de su luto, hasta que cierta noche un espíritu se comunicó con ella y le dio la macabra idea de traer el alma de su hija de regreso. Doña Lupe, al escuchar esto, se animó muchísimo e hizo todo lo que el espíritu le decía. Primero dicen que confeccionó una muñeca, la cual era grande, tal vez del tamaño que tenía su hija cuando partió de este mundo. Esta muñeca era blanquita y usaba una ropita de color rosa. Como segundo y último paso, dicen que colocó a esa muñeca en el suelo sobre unos dibujos de ritual que había hecho usando su propia sangre, y siguiendo los pasos finales, el espíritu de su hija poseyó a la muñeca. Desde ese día en adelante, Doña Lupe siempre andaba con dicha muñeca a todas partes. La quería tanto que parecía que fuese una niña de verdad. Dicen que adoró tanto a esa muñeca que incluso en el final de su vida lloró porque la estaba dejando. A los pocos amigos que hizo en vida, les había dicho que quería que la enterraran con la muñeca cuando ella muriera, pero por el mal carácter que la caracterizaba y porque pensaban que estaba loca por decir que esa muñeca era su hija, cuando llegó a la vejez murió sola y sin ningún amigo. Murió llena de tristeza y rencor hacia todos sus conocidos, porque nadie la quería. Dicen que el día de su entierro, ninguno de sus parientes o amigos cumplió su pedido. Lo máximo que hicieron fue poner la muñeca en un baúl lleno de telas blancas, toda arregladita eso sí, lista para ir al ataúd, pero finalmente nadie se acordó de llevarla, y ahí quedó la muñeca. Cuando fueron a arreglar la casa de Lupe, guardaron la muñeca en una caja, y la dejaron allí mismo en la casa para que la próxima persona que comprara la propiedad también pudiera disfrutar de aquel pequeño regalo. Pasaron algunos años y la casa fue vendida a una joven familia.
Cuando esta familia llegó, se acomodó adueñándose de cada espacio de la casa. Pusieron cada cosa en el lugar que a ellos les parecía correcto. Pero algo andaba mal. La energía de la casa era muy pesada. Cuando el esposo llegó al dormitorio, encontró un baúl y al abrirlo vio a una linda muñeca que le recordó a las que tenía sus hermanas cuando eran unas niñas. Entonces la tomó y se la llevó a su hija, a quien llamaban Lupita. La niña abrazó la muñeca y dijo que la llamaría Rosita por su ropa de color rosa. Los integrantes de esta familia era la madre, de nombre Margarita, el padre, de nombre Juan, y la pequeña Lupita, de apenas 8 años. Pasaron algunos días y todo transcurría con normalidad. Estaban felices. Lupita no se separaba de la muñeca, hacía todo con ella. Comía, jugaba, paseaba e incluso la llevaba a bañar. Una noche, cuando los padres regresaron de una misa, donde por casualidad Lupita llevó a la muñeca, al llegar a casa, la madre vio a una señora toda vestida de negro, con cabellos grises y encorvada, la que a simple vista podría ser doña Lupe, pero no olvidemos que esta mujer ya estaba muerta. La aparición duró pocos segundos, y cuando Margarita se giró para llamar a su marido, ésta había desaparecido. Entonces la madre pensó que tal vez esto sería algo de su cabeza, y dejó pasar la situación sin darle más importancia. La noche siguiente, después de hacer que su hija se durmiera, Margarita terminó de arreglar la casa y se fue a dormir. Algunos minutos después, despertó por unos ruidos peculiares que había en el pasillo. Eran como pasitos rápidos que corrían, y también escuchaba una risita de niña. Cuando miró a su lado, vio que su marido Juan dormía profundamente. Entonces pensó que aquel ruido sería Lupita, su hija. Pero cuando la mujer entró al cuarto donde dormía la pequeña, se dio cuenta que ella también dormía y parecía hacerlo muy plácidamente. También notó que la muñeca Rosita no estaba ahí. Pensó que cómo era posible que no estuviera con su hija si ella la llevaba a todas partes, pero fue entonces que volvió a escuchar la risita. Un escalofrío le recorrió la espalda, erizándole el cuerpo entero. Entonces, cautelosa, fue a la sala y vio a la muñeca allí, tirada en el suelo. Respiró hondo y cuando se agachó a recogerla, algo le tocó el hombro. En ese momento se quedó helada, pero el susto se le pasó cuando vio que era su esposo Juan. En ese instante él le dijo que se había despertado con la risa de Lupita. La mujer de alguna manera intentó explicarle lo que creía que estaba ocurriendo, pero él, creyendo que ella nada más tenía sueño, le dijo que mejor se fuera a descansar, que él pondría la muñeca junto a su hija en la cama. Y así lo hizo, aunque después de ver que su hija dormía, se quedó preguntando de quién sería esas risas que lo había despertado. Pero como siempre pasa en estos casos, terminó sin darle mayor importancia. La noche siguiente, mientras Margarita cocinaba la cena, escuchó como unos pasitos se acercaban a ella, acompañado de un frío que se calaba en los huesos. Mientras ella experimentaba esta sensación, pudo ver cómo los gabinetes de la cocina se fueron abriendo uno a uno cada puerta. Parecía que alguien las estaba abriendo, pero lo increíble es que solo se abrían las puertas de abajo o los cajones de abajo. Después de esto, todo lo que había dentro de cada uno de ellos cayó al suelo. La madre, completamente asustada, fue al cuarto de su hija a ver si todo estaba bien, y aparentemente la niña estaba muy bien, pero la muñeca lucía diferente. Tenía unos ojos que realmente parecían ser los de alguien vivo, mirándola fijamente. En ese instante, y mientras la muñeca miraba a la madre, la puerta del cuarto de la niña comenzó a abrirse y a cerrarse sola, pero con una fuerza, como si alguien enfadado la estuviera manipulando. Entonces la madre, llena de susto por todo esto, tomó a su hija para salir corriendo, pero de un instante a otro todo se detuvo, y cuando volteó a ver a la muñeca nuevamente, ésta simplemente había desaparecido. La madre no sabía qué ocurrió con la muñeca, y antes de que pudiese dar un paso para salir corriendo, nuevamente la puerta se empezó a azotar. Ahora parecía hacerlo más rápido y no se detenía, hasta que la casa se llenó de gritos de la madre y de la pequeña Lupita.
pero también de unas risas tanto de niña como de una mujer mayor. El esposo había estado en casa todo ese tiempo, pero no había prestado atención, sino hasta que solo estas risas que no eran de su hija ni de su esposa se escucharon. Entonces salió de la casa corriendo a buscar ayuda con un señor que él conocía. Juan llegó hasta una casita sencilla de madera que estaba casi en medio del bosque. Llamó a un hombre mayor, quien tenía por nombre Benito, y quien lo atendió de inmediato. Por coincidencia o no, Benito estaba por salir y ya tenía su bolsa llena de plantas, hierbas, cruces y todo lo necesario para una limpia espiritual. Entonces Juan le rogó que fuera a su casa, y este hombre sin pensarlo mucho lo acompañó. Mientras iban en el camino, fue explicándole todo lo que había sucedido en su casa. Como dije, Benito era un hombre ya de edad, y cuando fue llegando a la casa, él la reconoció de inmediato. Dijo que esa casa había pertenecido a una bruja que murió de vieja. Entonces entró, pero apenas dio unos pasos, sintió que algo muy malo andaba allí, pero aún así su deseo de ayudar no lo hizo desfallecer. Se dirigió hasta la habitación de Lupita, tomó la muñeca y dijo que ahí estaba el espíritu de la hija de doña Lupe, o sea, el de Rosita. También dijo que pensó que esa muñeca era solo un mito, que no existía, pero para su sorpresa, realmente la estaba viendo. Esa muñeca había existido desde siempre y no era una simple leyenda, como decían. Entonces Benito tomó la muñeca y la arrojó al patio, y caminó por cada rincón de la casa, bendiciéndolo y haciendo una limpieza desde adentro hacia afuera. Esa noche, después de concluir todo lo que hacía Benito, los tres, o sea Margarita, Juan y Lupita, durmieron en el mismo cuarto. Horas después la madre se despertó, creyó que tal vez sería la medianoche, pero cuando miró su reloj, vio que eran exactamente las 3 en punto. Ella no supo por qué se despertó a esa hora, pero fijó su mirada en la puerta de la entrada a su habitación, ya que ésta estaba abierta, mas sin en cambio, siempre que se acostaban a dormir, ella la dejaba cerrada, y en esta ocasión y por miedo a esa maldita muñeca, la había asegurado con llave. Margarita con mucho miedo despertó a su marido, y ambos vieron una sombra negra y alta pasar rápidamente de la sala al cuarto, y sea lo que fuera esa cosa, podía entrar y salir de su habitación. Mientras los dos miraban atónitos de esta aparición, empezaron a escuchar cómo algo empezó a tirar las ollas de la cocina. También se escuchó cómo hacían caer algunos jarrones, los cuales servían de adorno y que estaban en toda la sala de la casa. Juan sintió un soplo frío en el oído y se estremeció. Entonces giró su cabeza para ver quién estaba a su lado, y a quien vio fue a doña Lupe, mirándolo fijamente y sonriéndole con una mueca macabra. La pequeña Lupita también despertó, pero estaba muy asustada y empezó a sollozar. De alguna manera llamó la atención del ente que estaba tirando las cosas en la cocina y que parecía ser una niña por las risas que emitía. Ahora, las dos entidades estaban dentro de la habitación del matrimonio. Rosita apareció en un instante al lado de doña Lupe, sosteniendo a esa muñeca. Margarita y Juan, al ver esto, tomaron a la pequeña Lupita y fueron corriendo hasta la casa de Benito. El pobre anciano que había estado descansando fue despertado a gritos, y después de abrirles la puerta y hacerlos pasar, los fue calmando poco a poco. Después de unos minutos y algo más tranquilo, Juan le explicó lo que estaba pasando. Entonces Benito, sorprendido, le dijo a Juan que debía quemar la muñeca. Nuevamente, ya a esas horas de la madrugada, tomó todo lo necesario y los 4 regresaron a la casa. Cuando llegaron, no entraron directamente a la sala, sino que se quedaron en el patio. Benito empezó a rezar en un idioma que los jóvenes esposos no comprendían, pero de un momento a otro, alguien botó la muñeca por la ventana, cayendo hasta los pies del hechicero. Fue ahí entonces cuando él le echó aguardiente encima, empapándola de este líquido, y después con un cerillo simplemente le prendió fuego. La muñeca inicialmente comenzó a arder, tal y como lo haría cualquier prenda de vestir, pero lo extraño de esto era que no se quemaba de ninguna forma. Mientras todos miraban atónitos de esto,
también comenzaron a escuchar unas risas espeluznantes que parecían venir de todas partes. Benito sintió un soplo en su oído, acompañado de un susurro que decía: «Quiero a la muñeca». Fue ahí que recordó una vieja leyenda en la que se decía que debían devolver el objeto embrujado a la persona que le embrujó y así el problema se resolvería. Pero esta petición realizada por la mujer tenía un inconveniente, y es que don Benito no sabía en dónde estaba la tumba de la anciana, así que le tocó hacer un ritual para saber en dónde debía depositar aquel objeto. Sin perder tiempo, Benito apagó el fuego que ardía sobre la muñeca e hizo una oración a las almas del purgatorio, pidiendo que le dijeran en dónde estaba la tumba de la mujer. Luego y de la nada, la joven esposa empezó a convulsionarse, y después de unos segundos de caerse y retorcerse en el suelo, empezó a hablar con una voz bastante grave, como si de un hombre se tratara. Obviamente, este era el ser que iba a decirle al anciano en dónde estaba lo que él preguntaba. Este espíritu se hacía llamar Padre Joaquín. Él le dijo dónde estaba la tumba de la anciana y también le indicó paso a paso cómo llegar. Y luego de dar esta información que Benito había solicitado, aquel espíritu simplemente abandonó el cuerpo de la mujer. Entonces el anciano siguió paso a paso lo que aquel espíritu le había dicho y realmente logró encontrar la tumba de Doña Lupe. Solo Juan y Benito cavaron la tumba. Ellos esperaban llegar a ver los restos que quedaban de Doña Lupe, pero por alguna extraña razón, su cuerpo estaba normal. No estaba lleno de gusanos como otros cuerpos lo harían, y parecía que nada más estaba dormida. Creen que esta mujer era tan malvada que ni siquiera la tierra quería comérsela. No perdieron el tiempo y Benito colocó la muñeca Rosita al lado del cuerpo de Doña Lupe, y cuando la muñeca fue entregada, hasta la expresión de la señora cambió, aunque no sé si para bien o para mal. Después de todo este largo proceso, dejaron la tumba tal y como estaba al comienzo y regresaron a casa. Finalmente, la paz parecía reinar en el lugar, pero la familia, por todo lo malo vivido allí, no permaneció mucho tiempo más en dicha casa. Dicen las personas que viven cerca de aquel lugar que aún pueden ver a Doña Lupe, su hija Rosa y la muñeca Rosita vagando por toda la casa. Dicen que hasta el día de hoy deambulan juntas, atormentando a quien se atreva a intentar ingresar a su propiedad. Esta historia me la contó mi abuelo, quien la escuchó de su madre, y por increíble que parezca, la madre de mi abuelo era Margarita, quien después de Lupita tuvo otro hijo. Por eso conozco tantos detalles de esta historia. Se podría decir que esta es una historia que ha pasado de generación en generación y que ahora es parte de mi familia. Gracias por leer. Queridos y queridas amigas del canal, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este relato. Recuerden que creer o no queda a consideración de cada uno de ustedes. Ahora, como siempre les pido que por favor dejen un comentario, un like, se suscriban a este canal y activen las notificaciones para no perderse ningún otro relato. Sin más que decirles, y esperando que nos acompañen, se despide su amigo Javier de esta narración y hasta la próxima.